FM 89.1, Radio Universidad. Contacto con una de sus integrantes, Virginia Franganillo, ¿no? Quien también es socióloga. Virginia, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Con este programa tempranero, ¿no? Ay, sí, pero ya estamos acostumbrados, viste acá, pero es difícil. Así que gracias por tomarte unos minutos tan tempranito en esta mañana. Bueno, no, por favor. Queremos hablar de este tema porque es no importante y porque algunas notas que ya estuve leyendo esta mañana, ¿no? Sobre el tema de cómo se van integrando las listas, tienen algunos vicios que ya me pusieron un poquito de mal humor, ¿viste? Porque hablan de cupo femenino, como que si fuese obligatorio, ¿no? Esta cuestión de, las mujeres aparecen en las listas porque están obligadas a aparecer de esa manera por esta ley de paridad de género, ¿no? Un poco ese debate es el que se está intentando abrir y ustedes desde Ojo Paritario que están intentando instalar, ¿no? También en la agenda política. Esa es una realidad, esa es una realidad. Si no hubiera habido una ley de cupos, no hubiera habido mujeres en las listas, no me cabe ninguna duda. Es una ley que cuando la peleamos y cómo la peleamos, porque no fue producto de un debate interno de los partidos, tampoco fue magia, fue una pelea que le arrancamos a la Cámara de Diputados, antes al Senado, que convirtieron a la Argentina en el primer país del mundo con ese tipo de legislación. Y eso tiene que ver con una historia, no solamente nosotros fuimos muy valientes que lo fuimos, ¿no? En este sentido, la Argentina tuvo la situación extraordinaria que en la década del 40 no tuvo un cupo no escrito, o sea, no fue parte ese cupo, ese 33% de Eva Perón que nos sirvió como antecedente. Y la alianza entre los partidos y la creación en ese momento de lo que fue el primer organismo jerarquizado, ¿no? Para las mujeres, que fue el Consejo Nacional de la Mujer, de quien fui su primera presidenta. Eso fue una gesta, digamos, con una enorme movilización en todo el país. Entonces arrancamos una ley que nos permitió pasar de apenas el 4% al 30%, y al momento del debate sobre la paridad en las dos cámaras había casi un 40% de representación. Uh-huh. Y así es la paridad en la Argentina, es la continuación de la ley de cupo. En este sentido, no solamente para la Argentina, para el resto del mundo, si no hay medidas obligatorias, no hay mujeres. Vamos a ver qué pasa después de todo este proceso, por un lado de casi 30 años de cupo y de un movimiento de mujeres que ha pasado de ser un movimiento y pasa a ser un proceso social. Uh-huh. Si eso nos garantiza a nosotros en alguna otra etapa, ¿no es cierto?, salir de la obligatoriedad. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Digo, hay mujeres porque es obligatorio. Y para que, además, no solamente hubiera mujeres, tuvimos que impugnar en su momento el 70% de las listas. Impugnamos nuestras propias listas, nos enfrentamos primero con nuestras autoridades partidarias y con los diputados para conseguir una ley. Y después tuvimos que impugnar casi todas las listas, ¿no es cierto? Haciendo un poco de historia, que es indispensable para entender esta etapa. No, y me parece... No hay un Consejo Nacional de la Mujer que haga eso. Claro. Nos hemos autoconvocado, como decís vos, mujeres de distintos partidos, organizaciones de la sociedad civil especializadas también en estos temas hoy, que antes no existían, ¿no? Y organizaciones internacionales. No, me parece interesante esto que vos planteás del monitoreo, sí. Perdón, me decías, disculpe. No, digo que me parece interesante esto porque esta semana ya veníamos hablando de este tema y algunos oyentes, te lo digo así como en una discusión que puede surgir, ¿no?, en la sociedad civil. Nos decían, pero ¿por qué tienen que estar obligados los partidos políticos a que haya mujeres o que haya la misma cantidad de mujeres? Si te debería ser por capacidad. Justamente, ¿qué tenés para poder refutar un poco esa idea que a veces desde el sentido común surge, ¿viste? Como que el hombre tiene más capacidad o que para la política es más ducho el varón que la mujer. Mira, lo que siempre decimos es una frase conocida, digamos, ¿no? Que nunca se le exigió a los varones
que en el mundo siguen siendo los dueños de la política, ¿no? A tener méritos. Hay un debate en esta época, efectivamente, que se ha reinstalado, que es el de la meritocracia. En la política hay que representar, ¿no es cierto? Y las mujeres, históricamente, hemos estado en la base de los partidos, pero no en la representación. A eso apunta la ley de cupos. Decir también que en el caso de Argentina es uno de los países más politizados, digamos, con una politización de mujeres muy temprana. En la década del 90, ¿no? Nosotros siempre cuento que lanzábamos, después de lograr la ley de cupos, ¿no? Creamos una escuela de formación, una escuela de gobierno con perspectiva feminista, donde participaban como docentes las más importantes feministas académicas, y en ese momento habíamos tenido una reunión de oficinas de gobierno de Iberoamérica, y me entero que a través de la directora del Instituto de la Mujer de España, que ellos estaban haciendo la misma campaña, pero para promover la participación de las mujeres en los partidos. En la Argentina, en los partidos mayoritarios, el número de afiliadas mujeres era igualitario respecto a los varones, y en España era apenas del 20%. Claro. Entonces, en la Argentina hay mucha participación social y política de las mujeres, y muy temprana, como te digo, que las mujeres estamos en los partidos, hemos estado en los partidos casi desde su nacimiento, que tenemos una legitimación enorme por la militancia que hay femenina dentro de los partidos. Lo que ocurría era que no participábamos en las decisiones. Claro. A eso fue lo que el primero el cupo y ahora la paridad abre. Uh-huh. Hay una frase de las brasileras que dicen, la ley abre la práctica. Claro, por supuesto, abre claro. la práctica. Y en estos 25 años las mujeres hemos experimentado también la práctica de participar en los legislativos. Decir, por ejemplo, también que las mujeres más relevantes de este país, mejor dicho, entre la dirigencia política más relevante del país, hay 2 mujeres. Una fue presidenta en 2 periodos y otra es una gran líder del gobierno que hoy está en la Argentina. Claro. Me refiero a Lilita Carrió. Entonces, mujeres hay. Después hay muchas discusiones que se abren con el cupo. Si el cupo, otra cuestión, si las mujeres somos autónomas, si somos nosotras las que decidimos si vamos en las listas o quiénes son las candidatas, si participamos de las mesas chicas, si participamos, en estos días se habla de la lapicera, ¿no es cierto? Si la participación en las listas también nos ha permitido participar efectivamente en los niveles de decisión. Y eso hay un vaso que podríamos mirarlo lleno y otro, y si lo mirás desde otro lugar lo ves vacío. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué ha pasado? Se ha feminizado la representación legislativa, sin duda. Que eso que ha permitido, ¿no?, que se traten los temas de género, sin duda. Digo, ahora, para que nosotras efectivamente estemos decidiendo en el poder político en condiciones de igualdad, todavía falta bastante. Sí, me parece que se ve, ¿no? En este cierre Vamos de a listas. mirar, Sí. no se ven las mesas chicas, ¿no? Claro. No se ven los que manejan en los diarios las listas. Y creo que también hay que decirlo, digo que este avance también se dio casi digo yo, en paralelo con una enorme crisis que fue la del 2001, que reconfiguró definitivamente a los partidos y las formas de representar. Entonces, esta combinación, y esto no solamente acá, esta combinación que se vive en Occidente entre crisis partidaria y avance de las mujeres, me parece que hay que mirarlo con mucha complejidad.
Ahora, ustedes Digo, desde Ojo Paritario también repartían como una especie de compromiso, ¿no? Para que los partidos puedan adherir, si bien es una ley y la van a tener que cumplir, digo, el tema de la paridad, pero que haya un compromiso realmente de esas dirigencias de, bueno, sí, nos comprometemos con el tema de la paridad de género y con la representación de las mujeres a nivel institucional. ¿Qué respuesta han tenido justamente de los partidos, quienes están más abiertos a estas cuestiones o bueno, qué es lo que están evaluando en estos días? bueno, habrás visto que que fue una campaña donde las autoridades partidarias y algunos líderes se comprometieron firmando una serie de puntos que tienen que ver. La idea era no justamente lo que estás diciendo, es instalar el tema del monitoreo, que la ley está para ser cumplida. Uh-huh. Respecto a la paridad, es más fácil que el cupo, aunque el cupo hubo toda una etapa, como te digo, de primero la reglamentación, que fue muy específica, después vimos que había algunas dificultades, las impugnaciones, la jurisprudencia que se generó. Hay mucha jurisprudencia en la Argentina que sigue siendo una referencia para el resto del mundo, porque Argentina fue, en términos de lo que los cientistas políticos denominan la ley, el caso de la implementación de la ley, es un caso exitoso, se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Porque se impugnó y porque se generó jurisprudencia a favor. La paridad tiene menos dificultades, porque como bien decís, uno. Ahora, el problema está después de las internas o después de las PASO, cómo se integran las listas después de las PASO. Había porque fue superado con la reglamentación en la provincia de Buenos Aires, desde donde me llamas, una resolución del Tribunal Superior, o mejor dicho, del Tribunal con competencia electoral, digamos, que llamaba directamente o convocaba a los partidos a no cumplir la ley. Eso ha sido superado, pero tenemos que estar atentas de que no vuelva a ocurrir en otras provincias. ¿Vos decís eso cuando se den internas, por ejemplo, una fuerza que tiene internas, mira, cómo se integra? Acá teníamos un caso que se había dado en 2017, estaban Cayuqueo y Samid compitiendo en una interna, y Exacto. la provincia había determinado que, por ejemplo, Alberto Samid debía ser el segundo candidato, iban a ser 2 varones. Ahora eso se subsanó, ese error, digamos. Exactamente, salió una reglamentación que no había, digamos, porque me acuerdo, te iba justamente a decir, gracias por recordarme el caso Matanza, sí. porque estaba avalado por la propia justicia electoral, claro. Por la justicia electoral frente a esos casos. Dijo, bueno, acá no hay acuerdo, entonces en esta elección no se cumple. Bárbaro. Porque la ley claro. era muy clara. Entonces, sí. La reglamentación de la provincia también es muy precisa y justamente también fue impulsada por un nucleamiento de ex legisladoras de todos los partidos, inclusive, no sé si ustedes han tomado conocimiento, yo estuve en la provincia hace 2 semanas, creo, en la legislatura provincial. También este mismo nucleamiento ha promovido una red de mujeres veedoras a nivel local. Entonces yo creo que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay mucha movilización para que la paridad se cumpla. Entonces decía, ahí puede estar el problema. Claro. Y después están las situaciones de las provincias, creo que son 7 u 8, estuvimos en Tucumán, que tienen un régimen electoral que impide el cumplimiento antes del cupo y ahora de la paridad. Desde lemas, tachas, acople, en el caso de Tucumán, que no hay mujeres. En el caso de Tucumán no hay mujeres. Directamente el acople impide. ¿Por qué el acople impide? Porque son cientos de listas, todas encabezadas por varones. Claro. Además de que han producido un desquicio, digamos, ¿no? Lo vimos en la elección, recordarán, nacional del 2015, lo que fue Tucumán. Bueno, en esta elección hubieron 28.000 candidatos, no sé cuántas, un número altísimo, desquicia las formas de organización y representación en la política. Más candidatos que ciudadanos casi. Por muchas, sí. por muchas razones, por muchas que acontecen, lo vimos en la televisión, recordarán, sino que además no entran mujeres. Entonces, estuvimos conversando con la Corte Suprema en la provincia
que con muy buena disposición nos recibió y además nos pidió asesoramiento, y en los partidos se está debatiendo, en el caso de Tucumán, una nueva reforma constitucional, porque el acople disparatadamente es parte de la normativa constitucional. En otras provincias no. Podría, por ejemplo, decirte, caso Córdoba, a fines de los 90 Córdoba saca una ley de paridad, la primera del país, pero una paridad muy integral, donde la paridad también se exigía en las asociaciones profesionales. Fue una gran disputa eso, ¿no? Porque las asociaciones profesionales de ahí no dejaron que nadie se metiera. Esa ley, después de esa ley vino una reforma electoral, y en esa reforma electoral, por el tipo de reforma que hicieron, que dividían la representación en dos formas de elección, una uninominal por distrito, ahí no se podía cumplir. Pero sin embargo, en el caso Córdoba, después de muchos años, este año, en las elecciones de Córdoba pasaron a tener un 40% de representación, pero tenían inclusive menos de 30 teniendo paridad. Claro. Entonces, esos son problemas que vamos a ir abordando, generando incidencia en las provincias. En este momento estamos tratando de abordar las dos, digamos, ¿no? Entonces, porque la paridad todavía no está en todas las provincias argentinas, y donde hay paridad, en muchos casos, como les digo, hay sistemas electorales que impiden el cumplimiento. Claro, hay trampitas. Pero en general lo que estamos viendo es que hay un cumplimiento importante y que hay también yo diría, se ha instalado públicamente, como lo hicimos hace casi 30 años, pero lo hicimos hace 30 años, bueno, primero logrando, como les digo, la ley, después impugnando, éramos tapa de los diarios todos los días. Sí. Entonces, bueno, ahora lo hemos hecho desde el ojo paritario. La última movida fue promoviendo feministas en las listas. Y en esto fueron muchísimas las redes, vos viste que anteayer fue tendencia. Sí, trending topic, ¿no? El tema de feministas en las listas, porque bueno, feministas que sean mujeres, pero que también sean feministas, ¿no? Sí. Claro, sobre la cuestión central que significa tener una agenda feminista. Totalmente. Así que yo veo que como les digo, lo interesante es que la paridad se está instalando, ¿no? Porque la paridad es incompleta cuando es solamente en el ámbito de la representación legislativa. La paridad, digamos, también se instaló hace casi 30 años cuando logramos el cupo. Nosotros avanzamos en un plan de igualdad, cupos en todas las políticas públicas, se instaló el debate dentro del sindicalismo, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, del empresariado. Tuvo el cupo un enorme poder porque abrió el debate sobre la condición social de las mujeres. O sea, el poder tiene un poder, digamos, performático, simbólico, que también nos permite echar luz, ¿no?, y debatir y fortalecer otros debates. En el caso de esta etapa histórica, nosotros estamos diciendo, bueno, ya han pasado 30 años, hay millones de mujeres en la calle. Digamos, no, los intereses de las mujeres tienen que ser parte central de una agenda de gobierno. Por supuesto que hay que hacer una distinción. Si es un gobierno de derecho, un gobierno nacional o popular, su agenda va a ser distinta. Ahora, mire cualquier tema grave que está pasando en la Argentina. Empecemos por el más grave, que es la pobreza. Las condiciones de género hacen reproducir socialmente la pobreza, ¿no? Entonces los temas de cuidado, los temas de empleo son centrales. El tema de aborto, que bueno, ya va caminando solo, digamos, el tema aborto. Podríamos decir otra cantidad de problemáticas. La violencia que no cesa. Todas esas problemáticas exigen que esto, digamos, no sea un programita, ¿no es cierto? No, una política que la dejamos para lucirse en los municipios, en las provincias, no, pero no le asignamos recursos, no. Tiene que ser una política liderada por los máximos responsables, ¿no es cierto?, en los gobiernos, a las cuales se le asigna presupuesto
y deben ser parte de las reformas institucionales de un país, de una provincia o de un municipio. Virginia, Entonces, eso es lo que viene. Genial, genial. Te agradecemos un montón por este tiempo. La verdad es que está buenísimo poder repensarlo. Y además, bueno, si repasamos algunas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, que hayamos tenido, no sé, más gobernadores llamados Carlos que gobernadoras en toda la historia de nuestro país, que es un dato ahí que salía de Economía Feminista también, de este portal tan interesante que está también colaborando con esta evaluación de la paridad. Me parece que da cuenta, ¿no? De que este debate tiene que ampliarse y que no queda solamente en esta ley. Así que muchas gracias por estos tiempos. Que tengan buenos días y muchas gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces Virginia Franganillo, socióloga e integrante de Ojo Paritario, sobre este monitoreo de la ley de paridad de género, porque hoy realmente leí algunas noticias de que decían, bueno, hay un montón de varones que no van a tener lugares en las listas porque ahora... Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.